Buenas a todos, bienvenidos a la Gloria de Gondor, un espacio donde trataremos todo tipo de temas relacionados con la Tierra Media. En el vídeo de hoy me propongo analizar el primer bastión del señor Oscuro Morgoth, la imponente fortaleza de Utumno. Dada la notable demanda por parte de la audiencia para profundizar en la historia y los enigmas de este enclave tenebroso, he recopilado toda la información disponible en El Silmarillion, complementándola con reflexiones sobre su arquitectura, su papel en el conflicto contra los Valar y la naturaleza de la oscuridad que permeaba cada uno de sus vastos y sombríos muros. Antes de adentrarnos en el tema de cómo era Utumno, creo que es importante ubicar cómo surge esta fortaleza. Utumno, palabra en quenya que significa submundo o mundo subterráneo, también llamada Udun en Sindarin, equivalente a infierno, es el nombre que recibe la primera y más temible fortaleza erigida por Morgoth en los tiempos primordiales de Arda. Su construcción tuvo lugar en el norte de la Tierra Media, en las regiones heladas, más allá de las Ered Engrin, montañas de hierro, con el propósito de ser el bastión desde donde el Vala rebelde pudiera desafiar el orden impuesto por los Valar. Se menciona fundamentalmente en el Silmarillion, aunque su importancia se extiende a través de la mitología de Tolkien como el origen del mal en el mundo. En la primera guerra de los Valar contra Morgoth, cuando los poderes de Arda aún modelaban el mundo, Morgoth comenzó a destruir la obra de sus hermanos, corrompiendo los mares, deformando las montañas y cubriendo la tierra de tinieblas. Para consolidar su dominio, edificó Utumno en las profundidades de la tierra, reforzada con muros de hielo y roca. Desde esta fortaleza, su influencia se extendió en forma de frío y sombras, deteriorando la luz creada por las lámparas de los Valar, Illuin y Ormal. Fue precisamente su actividad destructiva lo que llevó a la caída de estas lámparas, sumiendo a la Tierra Media en caos. Utumno no solo sirvió como refugio, sino también como centro de corrupción. Allí, Morgoth experimentó con las formas de vida creadas por el dios creador Eru Ilúvatar, deformándolas y engendrando criaturas malignas, entre ellas los primeros Balrogs, espíritus de fuego envueltos en sombras. Se especula que en Utumno también fueron corrompidos los primeros elfos, dando origen a la raza de los orcos, aunque este punto es debatido en los textos tolkienianos. Cuando los Valar finalmente descubrieron la existencia de los elfos, decidieron actuar para erradicar la amenaza de Morgoth y garantizar la seguridad de los primeros nacidos. Así comenzó la Guerra de los Poderes, en la que los Valar atacaron con todo su poder. Tulkas, el más fuerte de los Ainur en Arda, lideró el asalto contra Utumno, derrotando a las huestes de Morgoth. Tras un largo asedio, las puertas de la fortaleza fueron derribadas y los abismos que se extendían en su interior fueron colapsados. Morgoth intentó huir, refugiándose en las cavernas más profundas, pero finalmente fue capturado por Tulkas, quien lo encadenó con Angainor, la cadena forjada por Aule. Así fue llevado prisionero a Valinor, donde fue juzgado y sentenciado a permanecer en las estancias de mandos durante 3 edades. Aunque destruida, la maldad de Utumno persistió. Sus criaturas sobrevivientes huyeron a Angband, la fortaleza menor que Morgoth había edificado bajo el mando de Sauron. Durante la Primera Edad, Angband se convirtió en el nuevo centro del poder oscuro, pero Utumno permaneció en la historia
como el origen del terror en Arda. Una vez explicada la historia y puesto el contexto de Utumno, procedo a leeros unas breves descripciones que recogió Christopher Tolkien en El Silmarillion sobre este oscuro y corrupto enclave. Entonces Melkor empezó a cavar y construyó una vasta fortaleza muy hondo bajo la tierra, por debajo de las montañas oscuras donde los rayos de Ilúin eran fríos y débiles. Esa ciudadela recibió el nombre de Utumno. Y aunque los Valar aún no sabían nada de ella, la maldad de Melkor y el daño de su odio brotaron desde allí alrededor y marchitaron la primavera de Arda. Y en Utumno reunió a sus demonios, los espíritus que se le unieron desde un principio en los días de esplendor y que más se le asemejaban en corrupción. Sus corazones eran de fuego, pero un manto de tinieblas los cubría y el terror iba delante de ellos. Tenían látigos de llamas. Balrogs se los llamó en la Tierra Media en días posteriores. Pero al fin las puertas de Utumno fueron derribadas y los techos se hundieron, y Melkor se refugió en el más profundo de los abismos. Entonces Tulkas se adelantó como campeón de los Valar y luchó con él, y lo tendió de bruces, y lo sujetó con la cadena Angainor que Aule había forjado y lo llevó cautivo, y de este modo hubo paz en el mundo durante un largo tiempo. Largo y penoso fue el sitio, y muchas batallas se libraron delante de las puertas de Utumno, que los elfos solo conocieron de oídas. En ese tiempo cambió la forma de la Tierra Media, y el gran mar que la separaba de Amán se volvió más ancho y profundo, e irrumpió en las costas y abrió un golfo en el sur. La desolación se extendió por las tierras del norte lejano en esos días, pues allí fue excavada la profunda Utumno, y en esos abismos ardían muchos fuegos y se ocultaban las huestes que servían a Melkor. Con todos estos datos sacados del Silmarillion, procedo ahora a narraros una descripción propia no canónica, pero respetuosa con la obra de Tolkien, sobre cómo considero que podía haber sido Utumno en la primera edad de la Tierra Media. Ubicada en las frías y sombrías regiones septentrionales de la Tierra Media, más allá de las montañas de hierro, Ered Engrin, Utumno fue la primera y más terrible fortaleza erigida por Melkor, el Señor Oscuro, antes de su captura y encarcelamiento por los Valar. Esta fortaleza subterránea, construida con el propósito de resistir el poder de sus hermanos Ainur y de expandir su influencia corruptora, fue el epicentro del mal en los primeros tiempos de Arda. Desde el exterior, Utumno no se presentaba como una simple fortaleza de piedra visible desde la superficie, sino como un complejo sistema de túneles, fosos y torres que se adentraban en las profundidades de la tierra. Sus puertas eran colosales, construidas con metales oscuros y reforzadas con brujerías que disuadían a cualquier intruso. Estaban decoradas con grabados retorcidos que representaban la opresión, el caos y el dominio de Morgoth sobre las criaturas de la Tierra Media. Las altas torres que emergían sobre la superficie eran monolitos sombríos, ennegrecidos por la corrupción del propio Melkor. No reflejaban la luz del sol, pues la sombra perpetua de Utumno las envolvía, y desde sus cimas, gruesos vapores oscuros ascendían al cielo, manchando el aire con una neblina de maldad. Las aguas heladas que rodeaban la fortaleza se hallaban contaminadas por su poder, corrompiendo la tierra circundante hasta marchitarla por completo. Si el exterior de Utumno inspiraba terror, su interior era un reino de sombras y pesadillas. La fortaleza estaba conformada por innumerables niveles y túneles que descendían cada vez más hondo en la Tierra Media, creando un laberinto casi infinito de cavernas y fosos de oscuridad. En las profundidades de Utumno se hallaban las grandes salas de Morgoth,
inmensas cámaras de piedra oscura iluminadas por antorchas de fuego azulado y por grietas en las paredes que exudaban vapores sulfurosos. Las columnas que sostenían el techo eran ciclópeas, talladas con figuras monstruosas y siniestras que parecían retorcerse bajo la influencia de la magia oscura del Señor Oscuro. En el corazón de estas salas se encontraba el trono de Morgoth, un asiento imponente forjado en hierro negro y adornado con fragmentos de roca ígnea, arrancada de los fuegos de las profundidades. Allí, Melkor se sentaba en su oscura majestad, observando a sus súbditos con ojos de fuego y planificando sus campañas contra los Valar y los habitantes de la Tierra Media. Uno de los aspectos más aterradores de Utumno eran sus pozos de corrupción, vastos abismos donde Morgoth realizaba sus experimentos más perversos. Fue en estos oscuros fosos donde, según algunas teorías, el Vala Oscuro capturó y deformó a los primeros elfos, creando la raza de los orcos. También en estas profundidades nacieron los Balrogs, espíritus de fuego convertidos en terribles demonios envueltos en sombras. Los vapores que emanaban de estos abismos no eran solo físicos, sino espirituales. Se decía que cualquier criatura que respirara su aire se vería corrompida, perdiendo su voluntad y cayendo bajo la influencia de Morgoth. Las paredes de estas cavernas estaban recubiertas de inscripciones en lengua negra y de cadenas colosales con las que el Señor Oscuro sometía a sus siervos más poderosos. Utumno era también un centro de tortura y sufrimiento. En sus salas más sombrías se extendían las mazmorras, estrechas y húmedas, donde miles de prisioneros fueron encerrados y sometidos a tormentos inimaginables. Los elfos corrompidos y otras criaturas caídas en desgracia eran llevados a estas celdas para ser torturados, tanto física como espiritualmente, hasta que sus mentes sucumbieran al dominio de Morgoth. Los grilletes de estas prisiones estaban imbuidos con la esencia misma de su creador, impidiendo que cualquiera de los cautivos escapara mediante magia o fuerza física. Se decía que los lamentos de los prisioneros resonaban a través de los pasillos oscuros, una cacofonía de dolor que atormentaba incluso a aquellos que servían voluntariamente a Melkor. El número y la diversidad de seres que habitaban Utumno eran incontables, pero podía acercarse a más de 500.000 criaturas bajo su servicio dentro del oscuro enclave. Además de los Balrogs y orcos, la fortaleza servía como hogar para criaturas abominables creadas por Morgoth en sus experimentos oscuros. Entre estas entidades se encontraban lobos y wargos de gran tamaño y pelajes oscuros como la noche, con ojos brillantes como brasas y garras que desgarraban incluso la roca. Enormes trolls de las cavernas, agresivos y deformes, más resistentes que sus equivalentes en la superficie. Espíritus caídos, espectros y sombras atormentadas que se deslizan por los túneles en un eterno sufrimiento. La fortaleza albergaba también a un número incalculable de orcos primigenios, que aún no habían adoptado sus formas definitivas y cuya corrupción estaba en proceso de completarse. En el último asedio a la fortaleza de Utumno, las puertas fueron derribadas, y los pasillos y salas se vieron envueltos en una batalla feroz entre los ejércitos de la luz y las huestes de la oscuridad. Finalmente, Melkor se refugió en los niveles más profundos de Utumno, pero ni siquiera allí pudo escapar de su destino. Con la caída de Utumno, los Valar destruyeron sus túneles y fosos, enterrando para siempre sus secretos en las profundidades de la Tierra Media. No obstante, el mal que nació en Utumno no fue completamente erradicado. Muchas de sus criaturas lograron escapar y se refugiaron en Angband, la segunda fortaleza de Morgoth, donde su reinado de terror continuaría hasta la Primera Edad. Utumno fue mucho más que una simple fortaleza.
fue el primer bastión de la oscuridad en Arda, la cuna del terror y la corrupción que marcarían la historia de la Tierra Media. Aunque su caída representó una gran victoria para los Valar, su legado perduró a través de las criaturas que allí nacieron y en el espíritu de Morgoth, cuyo odio y ansias de venganza nunca se extinguieron por completo. En comparación, Angband, la segunda fortaleza de Morgoth, era menos extensa y menos profunda, pero más estratégica. Mientras que Utumno fue el origen del terror, Angband fue el centro del dominio de Morgoth sobre la Tierra Media en la Primera Edad. Ubicada al noroeste de Beleriand, esta fortaleza estaba diseñada para resistir el asedio de los elfos y Valar, con Zangorodrim, las 3 gigantescas montañas volcánicas, protegiéndola como una muralla natural. Si Utumno representaba el mal absoluto en sus inicios, Angband era la máquina de guerra que sostenía el reinado de terror de Morgoth durante siglos. Por otro lado, Barad-dûr, la fortaleza de Sauron en la Segunda y Tercera Edad, reflejaba un mal diferente, el de la tiranía y el control absoluto. Mientras su maestro buscaba destruir y corromper, Sauron anhelaba orden y dominio total, lo que se reflejaba en la estructura de Barad-dûr. A diferencia de las fortalezas de Morgoth, Barad-dûr no era subterránea, sino una torre colosal, símbolo de la vigilancia incesante del Señor Oscuro sobre la Tierra Media, coronada con el ojo de Sauron. De las 3 fortalezas, la más grande y poderosa fue la de Utumno. Utumno, Angband y Barad-dûr representan distintas fases del mal en la historia de Arda. Utumno era caos puro y la cuna de la corrupción. Angband era el bastión de guerra de Morgoth. Y Barad-dûr la manifestación de la opresión y el control de Sauron. Con la caída de Utumno, la oscuridad no desapareció, sino que evolucionó, adaptándose a nuevas formas y estrategias. Cada una de estas fortalezas dejó una huella imborrable en la historia de la Tierra Media, pero ninguna fue tan aterradora en su esencia como Utumno, el lugar donde el mal nació y donde la sombra de Morgoth impregnó el mundo por primera vez. Y con esto termina mi vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo he disfrutado mucho aprendiendo sobre esta gran fortaleza oscura. Suscribiros y darle a like si os ha gustado el vídeo y comentar todo lo que consideréis correspondiente. Estaré encantado de responder a todos vuestros comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.